Buenos días hermanos, buenos días Iglesia MPH. Dios les bendiga, feliz comienzo de semana, feliz domingo. Sea un lindo domingo para usted, para su familia, hermano querido. Estamos comunicándonos nuevamente en nuestro deseo que la iglesia se reúna de esta manera, desde su casa, con nosotros y con el Señor. Él está entre nosotros, porque lo ha prometido hasta el fin de los tiempos. Creo que estamos en un tiempo en donde el mundo entero está pasando una prueba bastante difícil, prueba de confianza, podría decir del mundo, una prueba de esperanza, podría decir el mundo, pero para nosotros es una prueba de fe. Y justamente vamos a tocar este tema porque la palabra nos avisa, nos especifica de qué manera podemos nosotros encarar este tema. Así que vayan buscando en su Biblia la epístola de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en donde en ella vamos a encontrar unos elementos claves para poder comenzar a edificar justamente sobre la dificultad, sobre la prueba, nuestra fe y que esa fe sea en el futuro una fe provista de armas suficientes para vencer las dificultades. Sí, es muy importante leer la palabra, más en este tiempo. Recién decía bien el pastor, el mundo lo está viviendo de una manera, porque la prueba es la misma para todos, pero nosotros tenemos recursos que el mundo no tiene. Sobre todo esa fe, como decía recién el pastor, iba a leer en la palabra, que nos ayuda a vencer. Esa fe que dice justamente la palabra que nos debe diferenciar de los otros y sentirnos gozosos de atravesar lo que atravesamos. Claro, no es fácil porque cada uno tiene una situación particular y personal, pero el Señor dice que Él está tratando con esto y está con nosotros, está al lado nuestro y cualquier cosa que necesitemos podemos pedírsela a Dios. Así que en esta espera que es esperanza, somos perfeccionados en la fe. Así es, y nos remitimos a la palabra, dije, epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante, en donde dice esto: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a la otra. Qué tremendo entender en este párrafo toda la enseñanza que el Señor nos da por su Espíritu. Son muchas las lecciones que tenemos en esta serie de textos que ha leído mi esposo. Mire, la fe da como fruto paciencia, la prueba de nuestra fe, el fruto va a ser la paciencia. Y me da a entender que es un proceso que lleva un tiempo. Por eso es que en ese tiempo, en ese proceso, nuestra confianza tiene que estar puesta plenamente en Dios, que Él está con nosotros y que no nos va a faltar nada, especialmente esa fuerza, esa certidumbre de que el Señor va a responder nuestro clamor. La oración es un medio, no puede faltar la oración. Lo hemos experimentado, lo experimentamos todos, en la propia familia incluso, con diagnóstico, con síntomas que justamente nosotros hemos en nuestra propia casa pasado una semana orando e intercediendo, creyendo en la obra de Dios. El Señor ha respondido. Y es tremendamente conflictivo para el ser humano entender la mentalidad de Dios. Él dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y en el versículo 2 me dice algo a mí y te lo dice a ti o lo dice a todos aquel que creen en Dios,
que tengamos por sumo gozo el que nos hallemos en pruebas diversas, totalmente diferente a lo que el mundo podría pensar. En el mundo, ¿quién se gozaría? Estoy pasando una prueba, mira, estoy re contento con lo que me está pasando. Mira, en mi familia está un problema de contagio de COVID y estoy contento porque la estamos pasando. Yo no sé si el mundo tiene ese pensamiento, pero para nosotros el Señor nos dice que tengamos por sumo gozo, todos nuestros hermanos debe ser así también, que nos hallemos en diversas pruebas. Pero ¿por qué me dice el Señor esto? Porque Él dice en el versículo 3, porque sabemos que que la prueba de nuestra fe se produce paciencia, o sea que la prueba es el comienzo de un ejercicio que lleva como resultado a tener paciencia y que la paciencia va a ser completa para que seamos perfectos y no nos falte nada. O sea que el propósito de justamente que pasemos la prueba, que aprendamos para fortalecernos en fe y que al final de la prueba no nos falte nada. Usted dirá, ¿y cuál es la diferencia entre nosotros y los que no creen en Dios o viven de espaldas a Dios? Mire, tal vez el proceso sea en cuanto a tiempo el mismo y el esperar también para unos y para otros. La diferencia es el resultado, porque nosotros esperamos en fe y por la fe. Y esto dice acá mismo en estos versículos bíblicos que va a ser una obra completa y que finalmente no nos va a faltar nada. Esa es la diferencia, son los resultados. Nosotros esperamos con estos recursos que no son visibles, que no se pueden, como digo, adquirir, que no se pueden canjear por otra cosa. Esto procede de Dios, viene de confiar y creer en Él. De manera que, por eso dice el Señor, y decimos nosotros, el mundo va a creer que estamos locos, porque dice que nos consideremos gozosos de estar pasando la prueba que estamos pasando o las diversas pruebas. Pero, repito, la diferencia está en los resultados, porque estamos esperando en fe y sin dudar para poder recibir aquello que necesitamos. Y este tiempo es un tiempo en donde algo nos va a faltar siempre, es saber qué hacer, cómo hacerlo o de qué manera enfrentar cada circunstancia o cada directiva que se nos da. Y acá en la palabra, en el versículo 5, hace hincapié también en algo importantísimo. Acá le llama sabiduría. Sabiduría es la capacidad de saber hacer en el momento de infortunio o de dificultad. Y me dice el versículo 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire qué especial que somos para Dios como hijos. Si bien la prueba que atraviesa el mundo y que hablamos tan continuamente de la pandemia, la enfermedad, que algunos han puesto su esperanza en la vacuna y decimos que así fuere, nosotros tenemos algo superior, algo mayor en quien confiar. Entonces, primeramente la fe, que decimos que produce paciencia y que debemos esperar sin dudar, pero si nos faltara algo para poder administrar lo que tenemos, lo que está en nuestras manos, sea el tiempo, sea esa misma condición, sea lo que fuere que tenemos que administrar en esta hora, para eso debemos pedir sabiduría a Dios. Entonces, recuerde, contamos con el poder de la fe y con ese recurso que se lo podemos pedir a Dios y Él nos va a dar sin reproche. Sin reprocharnos nada, el Señor tiene la sabiduría para darnos, para que nosotros podamos administrar esta circunstancia, manejar, tomar nosotros la rienda de esta circunstancia que nos toca vivir y el resultado sea victoria, sea la victoria que Dios ha preparado para los que creen en Él. Ahí hay una condición. La condición sería esta. Pero si alguno dice, pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que impulsada por el viento va de un lado a otro sin llegar a ningún lugar.
Es importante esto. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Así que si pedimos algo debe ser con fe, debe ser con la seguridad que estamos siendo escuchados. No es poco contar con la fe que viene de Dios y la sabiduría que Él nos da. Realmente poder tomarnos de eso. Decíamos que nosotros en nuestra propia familia estamos orando por personas que están internados, otros que ya han sido dados de altas, circunstancias que han sucedido acá en nuestra propia casa con y una hija que vino con síntomas, pero ¿cuál es la diferencia? Vuelvo a repetir, la diferencia es que apelamos al poder de la fe. La fe con sus obras, la oración, el clamor, el creer, el obrar, el actuar conforme a lo que es el sentido común para cuidarnos, para cuidar nuestro cuerpo, para tomar las precauciones necesarias. Y la sabiduría que viene de lo alto para poder manejar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Esto, como dice este texto tan importante, sin dudar, sin dudar. Creer es creer. Así es. Recomendamos en sus casas, porque el tiempo nos acucia, que tome la Biblia, busque 1 Corintios capítulo 11, y ahí habla de la cena del Señor, la forma de cómo la debemos tomar. Pidamos perdón al Señor, arrimémonos al trono de la gracia, tomemos un trocito de pan con la familia, con lo que estén al lado tuyo, toma una copita de jugo o de vino, el Señor en su momento usó vino, y bendiciendo ambas cosas, recuerda esto, que la cena del Señor es algo para recordar en cuanto al sacrificio de Jesús por sus hijos, por los hijos de Dios. Él en la cruz del Calvario murió con un propósito, salvarnos, redimirnos, vertiendo su sangre. Él pagó el precio con su propia sangre. Y nosotros, la función que tenemos como iglesia es recordarlo permanentemente, porque fuimos comprados por precio. Y nosotros tenemos esa capacidad de olvidarnos de aquel que es nuestro dador principal. Te aliento, hermano, hermana, amigo, si tienes esta oportunidad de escuchar esto. En Cristo tenemos nuestra salvación, tenemos nuestro seguro asegurado, nuestro futuro está en sus manos y Él nos va a guiar para que lleguemos a la victoria. O sea que la Santa Cena es recordar, contrario a olvidar, es recordar su sacrificio. Y en una oportunidad nosotros, también pasando una prueba muy difícil con una hija, fuimos al hospital e impartimos la Santa Cena. Es un mandamiento y se produjo un milagro. Hermano, familia querida, este domingo puede ser un domingo de milagro. Participa de la Santa Cena, este mandamiento, recordando el sacrificio de Jesús por nosotros. No olvides que eres sacerdote, no olvides que eres una sacerdotisa de Dios en el lugar donde estés. Comparte con tu familia y si Dios nos permite, vamos a estar nuevamente abrazándonos cara a cara para mostrar nuestro afecto y nuestro cariño por todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga y les guarde y será hasta la próxima entrega. Bendiciones y hasta el próximo domingo.